¿Cómo les va, mis queridos amigos? Comenzamos con otra enseñanza más de Dabar Coaching. Recuerden que nuestras redes... Bueno, vamos a comenzar presentándome. Me pica mucho la garganta. Hay una humedad acá en Buenos Aires. No sé en qué parte del mundo lo estarás viendo, en vivo o en diferido. Aquella gente que después lo vean por la repetición. Les recordamos que mi nombre es Hernán Daniel Alcayaga, quien les saluda. Quien en este momento les va a dar algo, no sabemos qué. No, mentira. Y que nuestro canal de YouTube, que te pedimos que te suscribas, se llama Dabar Coaching. Vos te suscribís, toca la campanita, aparte de ayudarnos a posicionarnos en las redes, lo que haces es tenés acceso a un montón de enseñanzas. También estamos transmitiendo a través de nuestra fanpage, que también se llama igual, Dabar Coaching. Bueno, perdón, que vamos a hablar. Qué buena que está. También tengo derecho a... Estoy hablando todo el tiempo. Qué bueno. Bueno, estamos transmitiendo, dando algunas enseñanzas y la idea es bendecirte, ayudarte. Escríbanme a aquellas personas que les dé bendición hasta ahora todo lo que venimos subiendo. No hay excusa y tenemos muchas enseñanzas en nuestro canal de YouTube, muchas enseñanzas gratuitas que tocan diversos temas. Después les vamos a dar una temática a cada una. Y bueno, ese es el propósito. Hoy quería compartirles algo simple y sencillo acerca de lo que es la apariencia. La apariencia que a veces nos dejamos llevar. Y si bien nosotros como hijos de Dios no debería ser así, seguimos actuando muchas veces. Cuando Pablo dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, Rab Shaul le habla, es como tener a mucha gente tirada en el piso muerta. Y vos te pones al lado de ellos y te tirás en el piso a dormir. El que mire va a creer que estás muerto, como ellos. Y entonces simplemente estás dormido. Entonces Rab Shaul nos invita a despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros, aunque tenemos la naturaleza de Dios, aunque nacimos de nuevo, aunque somos nueva creación, actuamos como el hombre viejo. Seguimos guiándonos, y voy a ir directamente a la yugular, por la apariencia. Entonces, a nivel ministerial, ¿de qué personas me voy a rodear? Bueno, de aquellas que nunca tengan ningún problema a ir a lugares caros, por ejemplo. Aquellas me voy a rodear de gente, voy a hacer mi grupo íntimo, VIP, de aquellos gente, o voy a conformar mi comisión o mi comitiva pastoral y me voy a rodear de gente con dinero. Y es lamentable porque no debería ser así. Yo entiendo que donde está el ser humano, sean hombres, mujeres de Dios o inconversos, esas cosas van a suceder. Claro, lo vemos más naturalmente, lo justificamos a nivel secular, en un negocio, en un comercio, cuando estás trabajando en una empresa, que exista ese tipo de cosas y lo veríamos como normal. Pero, ¿por qué? Hay tantas cosas para hablar, pero quiero decir que estamos hablando acerca de no dejarnos guiar por lo que vemos, por lo que sentimos, por la apariencia, por la vista. Y todavía en la iglesia de hoy se sigue actuando y viviendo como el hombre viejo, con las apariencias. Nos dejamos guiar. Pero yo no soy súper espiritual. No, pero ¿dónde está el discernimiento de espíritu? Es cierto que vos querés conocer el corazón de una persona, delegale autoridad, dale autoridad. Dale una actividad, algo, que se exponga un poquitito. Y vos ahí vas a ver cuál es su corazón. Qué es lo que tiene. Porque una cosa es lo que te dice, pero en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de comportarse en la vida. Cuando viene un problema, qué sé yo, un problema económico, que todos lo hemos pasado, una situación compleja, complicada, cómo actuamos, cómo razonamos, nos dejamos guiar, hacemos que ese problema, que no es que no exista, sino que es una realidad, nos gobierne, no nos gobierne. ¿Qué dimensión le damos? Bueno, todo, yo no me voy a meter, mejor dicho, yo no me voy a mostrar como el modelo terminado, me voy a meter en el bote, porque tenemos un pueblo muy susceptible, de cualquier cosa se ofenden, agarran, ven un pedacito, 2 minutos, 5 minutos de un mensaje de 40 minutos, 1 hora, y sacaron
de contexto algo y ya me empiezan a atacar por las redes, cosas a las cuales yo ya estoy acostumbrado. Eso es lo que menos me importa. Lo que quiero decir que hay mucha gente que se molesta cuando me escucha, pero pará, ¿por qué no juzgás con justo juicio? Dice que el espiritual no es juzgado por nadie, pero él juzga las cosas con justo juicio y se está refiriendo a enseñanza. Que el espiritual quiere decir que el entendido, que el conocedor de las escrituras puede juzgar entre buena y mala enseñanza. Entonces, ¿por qué no somos así? Porque seguimos actuando de acuerdo al viejo hombre, a la vieja mujer. Claro, tuvimos un sistema antes de conocer al Señor, antes de entregarle nuestra vida, no de aceptar al Señor, sino antes de entregarle nuestra vida con una programación de mata, hurta, destruye, que todo lo vemos según el viejo hombre, porque fueron muchos años de reprogramación, de vivencias que estaban alejadas de la verdad de Dios. Pero venimos al Señor y necesitamos que nuestra cosmovisión, nuestro folclore, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar sea cambiada. Por eso Rab Shaul dice: hermanos míos, por los cuales os vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, la palabra metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, un montón de cosas nos dice Rab Shaul Pablo con referente a cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos salvos, dice la Escritura: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra correcta ahí no es cuidar, porque una vez que la tenés. Es cultivar vuestra salvación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la salvación, todo lo que implica la palabra, la salvación, la sotiría del griego, que es zoe, que es vida eterna, sotiría, sanidad, preservación, prosperidad, libertad, algo que es recibido y cuando es recibido no puede ser rechazado. Bueno, eso significa salvación. Lo que está diciendo es que una vez que vos tengas esa salvación, que dejes que se apodere, que todo lo que tenga que ver con la palabra te gobierne, que vos permitas que esa vida eterna que entró, como decirte, como un caudal de agua, ahora vosotros sois limpios por la palabra que limpia, que los purifica. O sea, que vos permitas que la palabra como agua, por ponerte un ejemplo, un símil, una metáfora, entre en todo tu ser, como que permitas que entre en todo tu cuerpo. Bueno, nosotros tenemos un cuerpo espiritual, tenemos la psiquis, el hombre psicosomático, mal llamado alma, pero no importa, no vamos a entrar en eso. Vamos a decirle alma para que la gente no porque después me empiezan a preguntar, entonces, ¿qué tenés? Bueno. Está rica la cerveza, che. Que esa vida te posea y pues lo puedas llevar a todos los estratos de tu vida. O sea, tenemos la parte psicosomática, el hombre psíquico, tenemos el hombre espiritual y tenemos este cuerpo que es el soma, que es como nuestro traje terrenal para comunicarnos, como ya lo estoy haciendo. Y al venir el Señor, porque pareciera que el único problema, el único pecado que hay en las iglesias, en las congregaciones, vamos a decir en los templos, mejor dicho, porque iglesias somos nosotros, es fornicación y adulterio. Y como que todos lo llevan ahí, claro, y los pechos hinchados y los orgullosos que nos están dirigiendo y que lo pusieron porque no había quien dirija, no sé, la alabanza, o no había maestro y lo pusieron a uno a hacer un curso, a que diera cursos, y por ahí tiene muchos aspectos, porque eso existe. Yo he estado en congregaciones y he estado trabajando en iglesias donde hacían sanidad, se hicieron muy conocidos por hacer sanidad interior. Y cuando hablo con uno de los ministrados, le digo, ¿vos te hiciste sanidad interior? Me dice, sí, pero lo hizo fulano de tal, no importa quién. Y le digo, ¿qué bien? Y dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un problema, que se lo comenté a mi líder, y le dije que a mí me estaba costando dejar las mujeres y dejar el alcohol. Y el líder, que le estaba ministrando sanidad interior, como ministro le dice, bueno, no te preocupes porque yo recién también estoy dejando todas esas cosas. Decir que no se puede musicalizar o poner sonido si no le hubiera puesto un chan. Quizás para el spot, la promo lo pongo. A ver,
Nosotros somos seres humanos que nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Gracias a Dios que tenemos la sangre de Cristo que sirve únicamente para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo no sirve para cubrirme. Eso es una cosa evangélica, pero no tiene sustento bíblico. La sangre que servía para cubrir era de machos cabríos del Antiguo Testamento. La sangre de Cristo no se puede utilizar como un amuleto. Me cubro con la sangre. No, la sangre de Jesucristo no te cubre de nada. O sea, eso era la sangre de machos que era tipo y forma de lo que iba a venir, pero para limpiarte de todo pecado. ¿Y a quién limpia de todo pecado? Aquel que es nacido de nuevo. La sangre de Cristo no limpia de pecado a aquella persona que todavía no nació de nuevo, que no tiene la naturaleza de Dios. Porque ¿qué pecado lo va a limpiar si uno de los significados de pecado es cerrar el blanco y él está negro hace años, que está errado hace años, no tiene la naturaleza de Dios? No puede limpiar a alguien que todavía no reconoció, no se entregó al Señor. Y es lo mismo cuando oramos por los políticos. Señor, vamos a orar por los políticos para que vos lo guíes. ¿Cómo el Señor va a guiar a un muerto que no tiene la naturaleza? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de que sí. Había momentos donde el padre tenía que tocar a una persona, por ejemplo, despertó el espíritu de Ciro porque su pueblo tenía mentalidad de esclavitud y tuvo que llamar a uno de afuera que no tenía nada que ver porque tenía mentalidad de gobierno y de reino. Entonces, y lo usó en favor de su pueblo. Pero para no irnos por las ramas, digo que usamos doctrinas y cosas que no. El que peca es aquella persona que está en una condición de no ser pecado, no de no tener pecado, de no ser pecado, y esa condición nos la da Mashiach, el Señor, cuando nosotros nos entregamos, le entregamos la vida a Él, no que lo aceptamos a Él. Él nos buscó primero. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a vosotros. Entonces eso de que el Señor, yo acepté, claro, y el Señor dice gracias por aceptarme, gracias, puedo, gracias. No. O sea, vamos a contextualizarlo porque eso, bueno, y así corren un montón de cosas, pero el meollo de la cuestión es que nosotros estamos trabajando basados en las apariencias, y eso no debe ser así. Como este líder que agarraba y le decía, yo no digo que la persona no se puede equivocar, que no pueda, pero hay cosas de las cuales vos ya tenés que estar sano, tampoco soy bilingüe, hace años, para estar en una condición de poder aconsejar, de poder, y esto no quiere decir que seas perfecto, porque la gente en realidad demanda eso, el líder impoluto, el super santo, y uno se ve presionado por esta sociedad evangélica que quiere al líder así o al pastor así. Y el tipo, por presión, porque recibe diezmos, por lo que sea, monta una imagen que no la puedo sostener más de 2 meses. Bueno, capaz que la podés mantener durante muchos años mientras sea a través de las redes, porque no te conocen. Pero la realidad es poder mostrarte como sos. En las redes, porque a mí me pasa que yo a veces me contacto por gente, perdón, vamos de nuevo, va más rápido mi lengua que mi mente. A veces me contacto con gente o gente me contacta a través de las redes y nos juntamos a tomar un café. Yo no ando diciendo, bueno, no, a ver, una cita previa. Eso es otra cosa cuando vas a ir a administrar a las casas o vas a ir a una congregación o a una casa o a algún lugar a administrar, que hay que arreglarlo con previo aviso. Y vos armás la agenda, la gente no te tiene que armar la agenda. ¿Okay? Venimos de una escuela dura con mi esposa en cuanto a eso. Así que nos tuvimos que poner muy rígidos y muy estrictos en muchas cosas. Bueno, pero yo sí no tengo problema. Yo le doy mi número, el número de teléfono que paso es el mío. Yo no tengo filtro, no tengo secretaria, no, nada de eso. Yo soy el que responde. Yo también soy el que bloqueo por Facebook. Cuando la gente me empieza con cosas raras, antes, mirá, me ponía mal, me enojaba. Porque la gente habla y juzga lo que no entiende y critica lo que no sabe. Entonces, me pueden estar escuchando a mí ahora, vamos a suponer que no es el caso de lo que vamos a hablar, de finanzas, de cómo ser próspero, de las primicias, de lo que es ofrendar, de lo que es diezmar, no llego a la parte de los pactos porque hasta ahora yo lo único que entendí de los pactos es el pacto cuando vos le entregás tu vida al Señor, el pacto de unidad matrimonial también, y un pacto cuando entras al ministerio, entras a servirle. Pactos inquebrantables. Después otro tipo de pacto, los respeto, escucho, pero no sé. Claro, tenés que hacer una transacción con Dios para que te... O sea, vos le tenés que pactar con Dios para que Dios te dé, pero entonces el sacrificio de la cruz y la obra del Señor no fue completa.
porque vos tenés que después hacer algo más, añadirle a la salvación, que ya eso implica un montón de beneficios, vos le tenés que hacer más cosas y sacrificarte, porque parece que el sacrificio de él todavía le faltó, no fue completo. Bueno, seguimos tomando esta rica cerveza. Bueno, no le voy a hacer propaganda porque no me están pagando nada el sabor del encuentro. Entonces, hay cosas que vos ya tenés que tener superadas, porque ¿qué vas a liderar? Eso no quiere decir que vos no tengas problemas, aclaro. No quiere decir que no tengas problemas como líder, situaciones, pero hay cosas que las tenés que tener superadas, porque... Es más, la gente cuando nos conocemos personalmente, como yo me la paso haciendo chistes, esto quiere decir que muy pocas veces pongo el corcho en la botella, o sea que me paso festejando y riendo en cada momento, me dice, yo no sabía que eras así. Bueno, porque tampoco puedo ser un bufón todo el día, aunque lo soy, pero por las redes, imagínense. Entonces, de nada sirve tener una apariencia que después no la podés sostener en el tiempo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo, ya le voy a decir, Pablo viene hablando acerca de comparecer delante del Señor, y en el versículo 7 de 2 de Corintios 5, yo voy a leer de la textual que me gusta más. Me gusta más la Biblia textual tercera edición, no la cuarta que salió ahora, que es un desastre. La tercera edición, que es muy difícil de conseguir ahora, porque tiene más de 4.700 correcciones a Reina Valera. Está muy buena. No digo que Reina Valera sea mala. Cuando yo tengo que ir a predicar o algo, sigo con Reina Valera para que todo... La que no me puedo fumar es la NBI. No hay palabras que no. Bueno, pero en cada uno. 2 de Corintios 5, 7 dice Pablo, Rabsaúl, porque vivimos por fe, no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Claro, él venía hablando acerca de comparecer, que bueno sería ya dejar este cuerpo mortal para vestirnos del inmortal, lo pongo un poquito en situación, para estar delante del Señor. Pero mientras los que vivimos el día de mañana llegamos a morir, antes de que el Señor venga a raptarnos, o que nos vayamos, muchos se van antes de tiempo, por vivir mal, sea como sea, dice que todos vamos a comparecer ante el imán, ¿no es cierto?, ante el tribunal de Cristo. Pero hablando de que no andamos por vista, sino por fe, eso incluye que andamos guiados por fe. ¿Por fe qué? Por fe en la Torá, por fe en la Taná, por fe en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, no el pacto renovado, porque los judaizantes te dicen que ese es un pacto. No. Yeshua vino, el Señor le dijo, tengo un nuevo pacto, este es un nuevo pacto en mi sangre. Así que para que se dejen de jactar, claro, no estamos invalidando el Antiguo Testamento, porque de hecho tiene principios poderosísimos. De hecho, yo lo que estuve viendo es que el 70% del Nuevo Testamento son citas del Antiguo. Por eso el Señor cuando vino dijo, yo no vine a invalidar, a abolir, a quebrantar la ley, sino a darle la correcta interpretación. O sea, poner los puntos en las íes, pero a darle la correcta. ¿Por qué? Bueno, porque muchos le habían dado una interpretación incorrecta, de acuerdo a los judíos, de acuerdo a los fariseos, y el Señor era la palabra viviente, y Él vino, de hecho, circunscribió, encerró los 10 mandamientos, las 10 instrucciones, en solamente 2. Pero más precisamente cuando hablamos de no guiarnos, no dejarnos guiar por vista, está hablando de toda la parte psíquica, psicosomática. Que no nos dejemos guiar ni por lo que vemos, ni por lo que oímos, ni por lo que sentimos, ni por lo que tocamos, ni por lo que gustamos, ni por lo que oímos. Cuando dice no andamos por vista, o sea, no me dejo guiar netamente por este hombre terrenal, sino que me dejo guiar por lo que está escrito en la palabra. Y hay una gran diferencia. Perdónenme que me centre en esto, pero yo quería hacer énfasis en el versículo número 7
de 2 Corintios, porque vivimos por fe, no por vista. ¿Qué quiere decir? Obviamente andamos en una dualidad de mundos. ¿Qué quiere decir? En 2 dimensiones. Podemos ver y caminar precisamente en este mundo terrenal, pero nos dejamos guiar por lo que el Señor hace y dice en el mundo espiritual. Yo no hago mis obras, sino las obras de mi Padre. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces la pregunta es, si Él tuvo tanto éxito a nivel ministerial, uno va a decir, pero el Hijo de Dios. No, era el Hijo de Dios, pero Él caminó en total obediencia. Él ayunó no porque quería ser ejemplo, Él ayunó porque Él necesitaba ayunar, porque su cuerpo se lo demandaba, porque yo estoy seguro que Él hubiera deseado tener una familia, formar una familia, y de hecho fisiológicamente, sexualmente, hasta hubiera funcionado mejor que cualquier ser humano porque en Él no había pecado. Cuando la Escritura dice que Yeshua fue tentado en todo, pero sin pecado, es en todo es todo, no hay mente, no hay pensamiento, tentación que haya pasado por tu mente que no haya pasado. Sí, claro que también pasó por la mente de Jesús. Sin embargo, Él se mantuvo en total obediencia. Entonces, cuando la Escritura dice no andamos por vista, Rab Shaul dice no andamos por vista, sino por fe, lo que está diciendo es yo me dejo guiar por lo que dicen las Escrituras. Cuando yo me dejo guiar y actúo por lo que dicen las Escrituras, independientemente de la parte muy difícil para la mayoría de los evangélicos, es que me dejo guiar independientemente de las circunstancias que yo esté viendo y esté viviendo. Ahora vos mismo que estás en un mar de problemas, ahora vos mismo que estás perdido en el alcohol y lo único que haces es tomar vino y tomar cerveza, porque no puedes resolver tus problemas. La Escritura dice que siendo hijo de Dios, vos podés volverte a Él, revestirte del hombre nuevo, renovar tu mente, y ese problema no tiene por qué hundirte. El tema es que no hay gente que crea. Y la gente está en un estado de confort constante. Y a veces para resolver situaciones tenés que salir, dejar de hacer las cosas de la misma manera, porque eso es un estúpido, dejar de convertirte en una estúpida, en un estúpido. ¿Qué es un estúpido? Alguien que hace algo de la misma manera y espera diferentes resultados. Entonces cuando hablamos de no andar por vista, sino por fe, lo que está diciendo el Padre, lo que está diciendo, sí, dije bien, el Padre a través de Pablo, a través de Rab Shaul, lo que está diciendo es, cuando no andamos por vista, andamos por fe en que en la palabra, en otras palabras, caminamos en lo que dicen las Escrituras, independientemente de que al principio no veas nada, de que al principio parece como que no hay resultado, porque las situaciones, de acuerdo, y esto tiene mucho que ver con tu relación con Dios, muchísimo que ver, porque muchas veces a nosotros los problemas nos hunden en un mar de, no sé, de cosas, de desesperación, de tristeza, a otros de depresión, porque no tenemos comunión con el Padre. No tenemos una común unión. A todos nos pasa. Entonces viene el problema y nosotros, ¡ay! Tremendo gigante. Cuando vos caminás en lo que dice la palabra, estás caminando en fe, eso es emuná, fe bíblica. Fe bíblica no tiene nada que ver con 2 más 2 son 4, eso es Pitágoras. No tiene que ver con Platón, no tiene que ver con Sócrates, todo pensamiento griego. O sea, que, a ver, vos vas a tener un auto y lo que haces es decir que todavía no tenés el auto, todos lo hemos hecho, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, ese auto es mío, lo amarro y lo declaro, y esto, lo otro. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron, eso es fe griega, que sale producto de la psiquis. Una persona viene y me pregunta, ¿dónde queda la parada de tal colectivo para tomar el tren? Tenés que caminar, y la persona creyendo en mí, en la instrucción que yo le doy, va y la encuentra, pero es producto de mi psiquis. Esa es la fe griega, la que nos enseñaron, pero la fe bíblica es otra cosa, la fe hebrea es otra cosa. La fe, te la hago simple, es más simple la fe bíblica, porque la fe bíblica es obediencia. El Padre te lo dice y vos lo obedeces, punto, así como está escrito, ya, no le des más vuelta. Cuando vos caminás en fe obedeciendo la palabra, cuando vos empezás a obedecer la palabra,
le das legitimidad al Padre para que se manifieste. Y cuando vos empezás a caminar y se te acaba el camino, y el Padre te dice, seguí que yo te estoy esperando, yo tengo la recompensa para darte, y vos decís, pero Señor, ¿qué dice mi palabra? Y cuando vos te atreves a dar pasos sobre aparentemente, físicamente, no ves nada en el mundo espiritual, ¿qué sucede? El Padre comienza a añadirte el camino. Esa es la diferencia entre fe bíblica y fe griega, la que nos enseñó la Iglesia Evangélica durante muchos años. ¿Dónde estuvo la certeza y la seguridad cuando el Padre llama a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Bueno, él salió, ¿y a dónde? Si él no sabía, simplemente salió, simplemente obedeció. No hay ninguna implicancia en ese pasaje bíblico de que el Padre, de que Abraham le haya argumentado algo. Simplemente lo obedeció. ¿A dónde está la certeza y la seguridad? Y como nos enseñaron en el griego. Entonces estamos hablando de no dejarnos guiar por la apariencia. Y leímos 2 Corintios capítulo 7, donde dice, porque vivimos por fe, no por vista, no a los sentidos físicos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Anulo mis sentidos físicos? No. Lo que te está diciendo, aparte, porque ese es un tarado que andes con una Biblia o con una Torah enfrente caminando así. No, vos tenés que comportarte de manera normal, pero creyendo de manera sobrenatural en un Padre sobrenatural. Si el Padre te mandara a hacer cosas posibles, entonces vos fácilmente te llevarías la gloria de haber logrado algo. Pero en el 99.99% el Padre dice que no te dejes guiar por las apariencias y que te dejes guiar por lo que Él dice para poder caminar en lo sobrenatural. Y no que juzgues ni que las demás te juzguen por la vista. Qué buena que está, bien fría. Bueno, entonces lo que te está diciendo es que anules tus sentidos físicos. No, lo que está diciendo es que no te dejes gobernar por los sentidos físicos. Como dije anteriormente, ustedes pueden a mí, ahora, que no es el tema que estamos hablando de no dejarte guiar por la apariencia, por lo que ves. No estamos hablando de finanzas, pero es como poner un ejemplo, que yo te estuviera hablando de finanzas, cómo prosperar, cómo esto, cómo lo otro, y resulta que no tengo ni para comer. ¿Está mal? No está mal. Lo que estoy diciendo es que quizás ustedes no saben si yo tengo o no tengo para comer. Hernán, ¿tengo que anular los sentidos físicos? No tenés que anularlo. Mirá lo que dice, para terminar. 1 Corintios capítulo 3. Este es Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tiene una particularidad, porque la iglesia de Corintios lo que tenía que estaba creciendo de una manera muy, pero muy vertiginosa, y ponían a cualquiera a liderar. Y había tremendos problemas. Creo que algunas cosas se parecen hoy en día. Pablo hablándole a los Corintios. Dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces. Porque aún, todavía, ¿verdad?, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? O sea, que andáis como hombres, dice Reina Valera, como hombres del mundo. En otras palabras, te estás comportando de una manera que no hay diferencia entre un nacido de nuevo y uno no nacido de nuevo. Dice, yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Se refiere a gente madura en las Escrituras y que la ha puesto en práctica, no solamente a conocedor, sino a que está experimentando la palabra, que la está viviendo la palabra, que está atesorando la palabra, que la pone en práctica la palabra. Y esa es una dimensión desconocida, que vale la redundancia, para muchos que nadie conoce. ¿Y cuál es? El camino a la obediencia. No puede hablaros como espirituales, sino como carnales. ¿Qué es carnales? Bueno, la palabra carnal es la palabra sarx, S-A-R-X, del griego, que es una persona que se deja gobernar por los sentidos físicos. O sea, el Padre nos dio 5 sentidos físicos, ¿no es cierto? Vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y esos 5 sentidos el Padre los puso como siervos nuestros para que nos obedezcan a nosotros. Cuando esos 5 sentidos físicos se convierten en nuestros amos, nosotros ahí pasamos a ser carnales. Por lo general, la gran mayoría, cuando habla de un carnal, se refieren a una persona, hombre o mujer, que está desequilibrado sexualmente. Y tiene que ver, es parte, pero no es todo. Bíblicamente,
Intrínsecamente, la palabra carnal se refiere a una persona que es gobernada por sus sentidos físicos, por las pasiones, por las cosas que piensa. Estamos hablando de no dejarse guiar por la apariencia, ¿no? Entonces, y le pido por favor que no me saque de contexto, que vea todo el mensaje y después opine, porque hay mucha gente que opina y vio 2 minutos y me sacó de contexto y no entendió la esencia del mensaje. Estamos hablando de no dejarnos guiar por la apariencia. Y leímos el pasaje bíblico, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, y la estamos hablando, donde Pablo dice que no es por vista, sino por fe. Estamos hablando de que la obediencia a la palabra es lo que me hace caminar en fe. No es ni certeza ni seguridad, eso es Sócrates, Platón. Eso tiene que ver con la psique humana que nos enseñaron durante muchos años. Entonces, está hablando de que no nos debemos dejar guiar por los sentidos físicos, que los tenemos que usar, no digo que no, pero que cuando pasan a ser nuestros amos, ahí nos convertimos en lo que la palabra enseña, que somos unos carnales. Y el carnal se caracteriza por dejarse guiar, porque es una persona emocional. Todo le molesta, todo es sensible, todo le duele. Y estamos hablando de que hay personas que nacieron, hace años nacieron de nuevo y todavía, ¿verdad? Todavía se siguen dejando gobernar por los sentidos físicos. Es que el Padre me habló, es que sentí de Dios. No, vos no sentís de Dios. En ningún momento, o sea, Pablo dijo, sentí de Dios, no. Así dijo Jehová, así dice el Padre, así dijeron los profetas dijeron, así dije Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, que acá no va a llover hasta que yo diga, no, nada de sentir, porque si Dios nos va a hablar a través de los sentimientos únicamente o primordialmente, entonces Satanás nos engañaría fácilmente. ¿Sabe cuántas cosas yo siento a diario? La gente que por ahí te maltrata, uno que te falta respeto, y yo tengo ganas de pegarle mejor no digo qué. Sin embargo, no lo hago, porque trato de darle lugar más al hombre espiritual, que no es volverte un sonso, que al hombre carnal. Y eso viene con el tiempo, con la práctica de la palabra, tener los frutos del Espíritu, que no es otra cosa sino el carácter de Cristo. Entonces, caminar en fe, no dejarse guiar por los sentidos físicos, es caminar en el mismo medio de la misma perfecta voluntad de Dios. Tan simple como eso. El significado, vivirlo, eso es otra cosa. Entonces, la Escritura nos enseña a que nosotros no nos dejemos gobernar por los sentidos físicos, sino que nos dejemos guiar por lo que dice la palabra. Por eso Pablo les habla en 1 Corintios capítulo 3, no pude hablaros como espirituales, no pude hablaros a personas entendidas y que ponen en práctica la palabra, sino como carnales, porque todavía aún no eres capaz, ni sois capaces todavía. Entonces tenemos un montón de gente en nuestras congregaciones que en vez de alivianar la carga, de ayudar en la obra, lo único que hacen es traer más problemas. Se me seca la garganta. Y el Señor nos dice que no debe ser así. Que no nos debemos dejar guiar por lo que sentimos. Jugamos según la apariencia. Yo me acuerdo, tenía un compañero una persona comerciante, ¿no? Tenía una cadena de librerías acá en Buenos Aires. Y íbamos por ahí a una congregación juntos y escuchábamos los testimonios. Y en aquella época, no sé, vamos a suponer, la persona hablaba y decía que ganaba 500 pesos y el testimonio que daba que le aumentaron 200. ¿No? No sé, qué sé yo, hoy te diría que te ganas 50.000 y te aumentaron 70.000, que tampoco es nada. Pero él cuestionaba eso y me decía, pero ¿cómo puede ser el testimonio de Dios en la vida de él? Que de 500 le subieron 200, le subieron 700 pesos. Claro, y él hablaba desde su balcón, de su balcony, de su posición económica en la cual estaba. Y yo le decía, mira, si para esa persona es una bendición y lo considera el milagro, ¿quién diablo sos vos para cuestionar eso? Porque problemas económicos para mucha gente es no tener para pagar el alquiler, otros que no tienen para vivir y otros es no para comprarse la yerba y el azúcar para tomar mate. Problemas económicos para un americano hasta hace unos años atrás es no poder cambiar el auto cada 1 o 2 años. Y no lo podían cambiar, un problema eso.
una crisis, una depresión. Entonces nosotros no podemos juzgar eso. Hay personas que capaz que, yo lo escuché, que de repente dicen, oh, hola hermano, ¿cómo te va? Hola amigo, ¿qué ropa te compraste? ¿Por qué te quedas? Y por ahí la persona es nueva, por ahí es una persona sentimental, por ahí es un carnal, por ahí es un niño en Cristo, porque tenemos que ser niños en un momento determinado cuando comenzamos, pero pues ya está. Necesitamos alimentos sólidos, ya está, pues no podemos estar llorando por la misma estupidez. Y ahí también hay que cuidarlo. Y la persona se va de la iglesia, se va de la congregación porque uno lo trató mal. Y bueno, sabe lo que le costó, si se lo regalaron, si él juntó ese dinero y estaba contento porque estaba vestido así y porque era algo nuevo. Vos no lo sabés. Entonces el carnal se precipita a juzgar. Enseguida no entendió algo porque él se lo enseñó de una manera distinta, ya te critica, ya te lo ataca. Así juzga las cosas el carnal. Por eso Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe en la palabra. No andemos, que los sentidos físicos estén controlados por el hombre espiritual. Y todos somos espirituales, No es que uno es más carnal y que el otro no. Todos somos un ser espiritual. Lo que pasa es que hay gente que no le da lugar a ese hombre, a esa mujer espiritual, a la naturaleza de Mashiach de la cual estamos revestidos, no le da lugar para que se manifieste. Y vivimos criticando y vivimos juzgando. Este tiene poca guita, yo con este no salgo a comer. Fulano no sé qué cosa, ¿no? Esto lo otro. Y así arman las comitivas. El grupo VIP, como dije al principio. Y eso no debe ser así. Porque él no juzga las cosas de acuerdo a la apariencia, sino de acuerdo al corazón. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pecado delante de Dios por juzgar según la apariencia? No debemos juzgar según la apariencia. Voy a tapar la marca. ¿Qué dice ahí? 0. Es sin alcohol. Hablador, carnal, que me juzgaste desde que comencé, sin saber lo que estaba tomando. Es cerveza. Tapo la marca. Pero es 0 alcohol. Tomá, chupate esa mientras viene la otra. Chao.